Hola chicos, bienvenidos nuevamente al canal. Esta noche vamos a sumergirnos en una nueva colección de historias escalofriantes de Fo-chan. Hay varios relatos aquí que todavía me siguen dando vueltas en la cabeza. Quédense hasta el final porque esto promete. Y ahora sí, vamos directo al contenido. Fue en julio de 2022, en una reserva costera al sur de Astoria. Yo llevaba 3 años trabajando ahí como guardaparques de verano, turnos largos, radio al cinturón, botas siempre húmedas por la niebla que sube de la playa antes del amanecer. La zona norte de la reserva está cerrada al público. Son unas 200 hectáreas de bosque viejo, con sendas que nunca se marcaron oficialmente. Ahí hay nidos de águila calva, colonias de murciélagos y un tramo de arroyo donde vuelve el salmón en otoño. Nosotros entrábamos una vez por semana para monitoreo, siempre en pareja, siempre con permiso escrito. Ese martes me tocaba sola. Mi compañera se había roto el tobillo el sábado anterior en una salida de rutina y la temporada estaba en pico, así que no había nadie para reemplazarla en 2 días. Yo salí a las 5:30, todavía oscuro, con el termo de café y la libreta metida en el bolsillo del pecho. Entré por el portón de servicio, cerré la cadena detrás de mí y caminé unos 20 minutos hacia el punto donde solemos anotar rastros. Ahí es donde lo vi. Estaba sentado en un tronco caído, dándome la espalda. Chaqueta verde oscura, gorra de lana marrón, un bastón de madera apoyado a un lado. No se movía. Al principio pensé que era un tronco con musgo, honestamente. Después giró apenas la cabeza y me dijo, sin sorprenderse, «Buenos días». Yo tenía la mano en la radio ya. Le contesté el saludo, con esa voz de guardaparques que uno saca automáticamente, y le expliqué que la zona estaba cerrada, que era propiedad protegida, que iba a necesitar sus datos. Él no se levantó, me miró a los ojos, tranquilo, sin nada de la incomodidad que uno espera en alguien al que acaban de agarrar donde no debe estar. «Ya lo sé», me dijo, «está cerrada desde el 92». Yo me quedé un segundo callada. Esperaba una excusa, un «me perdí», un «no vi los carteles». No eso. «Señor, igual necesito sus datos». «Claro», dijo. Metió la mano en el bolsillo interior, muy despacio, y sacó una billetera de cuero gastado. Me pasó la licencia, nombre local, dirección a menos de 5 kilómetros del portón. Nacido en 1944. Se lo devolví. «¿Sabe que puedo multarlo?» «Sí». Se quedó mirándome. No había desafío en la cara, tampoco miedo. Era la cara de alguien esperando que uno terminara de decir lo que tenía que decir para poder seguir con lo suyo. «Yo camino por acá hace 70 años», me dijo después. «Ustedes abrieron la reserva hace 30». Lo dijo sin tono, como quien informa la hora. Yo abrí la boca para contestar y no me salió nada útil. Los números me quedaron dando vueltas. 70. 30. Después estiró el bastón hacia atrás de mí, sin apuntar mucho, apenas indicando una dirección. «Ese árbol de ahí». El abeto grande con la corteza pelada del lado del arroyo. Yo me di vuelta despacio. Había un abeto, sí, uno de tantos. Grande, viejo, con un parche de corteza más clara a la altura de mi cabeza. ¿Qué pasa con él? Ese hueco de arriba, a unos 8 metros, ese que parece una sombra nada más. Entrecerré los ojos. Costaba verlo. Había una abertura oval, del tamaño de un plato, casi negra contra el resto del tronco. «Lo ocupó una pareja de búhos manchados este año», dijo. «Si uno no sabe, pasa por al lado y no lo ve. Búho manchado, especie amenazada. Nosotros llevábamos toda la temporada tratando de confirmar presencia de esa especie en la zona norte y no habíamos encontrado un solo nido activo. Habíamos puesto cámaras, habíamos hecho conteos nocturnos. Nada». Me quedé mirando el hueco. Y sí, cuando uno lo ve, lo ve. Cuando no, es una sombra más entre mil. Volví a girarme hacia él. Seguía sentado igual, con las manos sobre el bastón. «¿Cómo lo sabe?» «Los vi entrar al hueco 3 veces en mayo. El macho canta antes del amanecer, del lado del arroyo. La hembra sale más tarde, cuando ya hay luz. Están terminando de criar». Me habló despacio, con pausas, como quien no está acostumbrado a explicar cosas obvias. Y todo lo que decía coincidía con lo que yo había leído en los protocolos, pero dicho de otra manera.
sin las palabras técnicas. Yo saqué la libreta, no para anotar el nido, todavía no, para escribirle la advertencia, que es lo que correspondía, firma, fecha, número de identificación, aviso de que un segundo incidente iba a implicar multa. Se la extendí. Él la leyó entera, con calma, y firmó. Me devolvió la libreta con una especie de asentimiento corto, y ahí me quedé parada, con la libreta en la mano, con el olor a sal que subía del arroyo, con el sonido de algo golpeando madera en algún lado, un pájaro carpintero, seguro, o no. Yo ya no estaba tan segura de saber qué era qué. Le pregunté si podía mostrarme algo más. Él me miró un segundo. Después, se levantó del tronco, apoyándose en el bastón, con la lentitud de alguien que se levanta así todos los días. Tengo tiempo hasta el mediodía, dijo. Caminamos 3 horas. Me llevó a un claro donde, según él, hay una madriguera de zorro gris desde los años 70. 3 generaciones, mínimo. Me mostró un tramo del arroyo donde el fondo cambia de piedra a arena y ahí se acumulan las crías de salmón en agosto. Me señaló un roble caído que en apariencia estaba muerto, pero que tenía brotes nuevos de la parte que había quedado hundida en el suelo, y me dijo que ese árbol lleva así desde antes de que él naciera, que su padre se lo había mostrado igual. Se detenía cada tanto sin decir por qué. Se paraba 2 minutos en un lugar cualquiera, escuchaba y seguía. Yo al principio pensé que era cansancio. Después me di cuenta de que estaba oyendo cosas que yo no oía. Una vez levantó el mentón hacia el cielo y susurró que había un halcón peregrino cerca. Yo no vi nada. Un minuto después, pasó la sombra por encima de nosotros, rápida, sin ruido. No decía nada dramático. No hablaba como si me estuviera revelando secretos. Me hablaba como quien te muestra los cuartos de su casa. En un momento me contó que su bisabuela era de la tribu Clatsop, que su familia había vivido en esa costa mucho antes de que el condado existiera, y que él había aprendido a caminar ese bosque con su abuelo cuando tenía 5 años. Después no dijo más de eso, no lo usó como argumento, solamente lo mencionó y siguió caminando. Yo iba anotando especies, ubicaciones aproximadas, comportamiento. Se me acabó media libreta. Cerca del mediodía, volvimos al tronco donde lo había encontrado. Me dio la mano, con firmeza, sin apretar de más. Me dijo que él iba a seguir viniendo, que no lo iba a hacer para molestarnos, que lo hacía porque era lo que hacía. Yo le dije que entendía. Esa tarde volví a la oficina y escribí un informe, no solo del incidente, también una propuesta para crear una figura de consultor local, con un pago simbólico para personas con conocimiento histórico documentado del territorio. Puse los datos del nido de búhos, puse la madriguera, puse todo lo que él me había mostrado, con el cuidado de no dar coordenadas exactas. Me contestaron 3 semanas después. Presupuesto ajustado. No había margen. Agradecían la iniciativa. Sugerían presentarla el año siguiente. No la presenté el año siguiente. En el fondo, sabía cómo iba a terminar. Lo que hice fue distinto. Le pedí que caminara conmigo, extraoficialmente, una vez al mes. Él aceptó sin hacer preguntas. Elegimos los primeros lunes, después del amanecer. Yo llevo una libreta aparte para esas salidas. No la guardo en la oficina. Está en mi casa, en el cajón donde guardo las cosas que me importan. Ya voy por la tercera. En una de las últimas entradas, él me contó que su padre le había advertido, cuando era chico, que iba a llegar un día en que el bosque estuviera lleno de gente con uniforme que no sabría lo que estaba mirando. Se rió cuando me lo contó, no con burla, con esa risa corta que tienen los viejos cuando algo se les cumple. Y a mí me quedó eso rondando desde entonces. Cada vez que camino por ahí sola, con la radio al cinturón, con el uniforme puesto, pienso en cuántas cosas paso por al lado sin ver, cuántos huecos en cuántos árboles. ¿Cuánta gente pasó antes por donde yo piso ahora, sin dejar cartel, sin dejar mapa, sabiendo cosas que a nosotros nos van a llevar otros 30 años entender, si es que llegamos?
En diciembre de 2021, yo estaba haciendo turnos de noche para una de esas empresas de reparto que contratan a cualquiera con coche y licencia. Vivía en un pueblo al oeste de Chicago, cerca de Elmhurst, y trabajaba de 7 de la tarde a 3 o 4 de la mañana, según cuántos paquetes cargaran en la furgoneta esa noche. La zona era tranquila, casas de 2 plantas, garajes anchos, buzones con la banderita roja. En diciembre estaba todo cubierto de nieve sucia, y a la 1 de la mañana no se veía a nadie salvo algún vecino sacando la basura en pantuflas. El primero de los envíos raros me tocó un martes. Nombre en la etiqueta: Robert. Dirección en una calle que se llamaba Ashwood, número 2, 1144. Casa de ladrillo rojo, sin luces afuera salvo la del porche. Toqué el timbre, esperé como 20 segundos y me abrió un tipo alto, 40 y algo, camiseta gris, pantalón deportivo, guantes negros de látex. En pleno diciembre, con la calefacción de la casa saliendo por la puerta abierta, no me dijo nada, extendió las manos, agarró el paquete, cerró la puerta. Yo pensé que a lo mejor era enfermero o alguien inmunodeprimido. Con la pandemia todavía encima, la gente hacía cosas raras. No le di más vueltas. El segundo envío fue el jueves. Etiqueta con otro nombre, Marcus o Marco, ahora no me acuerdo. Misma dirección exacta, Ashwood 2144. Y cuando toqué, la misma puerta, el mismo tipo, los mismos guantes, ni una palabra. Cogió el paquete, cerró. Yo me quedé parado en el porche unos segundos porque me pareció raro, pero al final volví a la furgoneta y seguí con la ruta. En el escáner me salían las direcciones ordenadas por ruta, no por cliente, así que no era fácil darse cuenta si 2 paquetes iban al mismo sitio. Esa segunda vez lo pillé porque reconocí la casa antes que la dirección. El pino torcido del jardín, la banderita de los Bears en la ventana del garaje. El tercer envío fue el sábado, y ahí ya lo estaba esperando. El escáner marcó Ashwood 2144. Nombre Kevin. Diferente otra vez. Cogí la caja, la miré. Era mediana, ligera para el tamaño. Sonaba algo sólido moviéndose adentro cuando la inclinaba, pero flojo, como si no estuviera bien empacado. Al bajarla del compartimento trasero, se me enganchó una esquina con el borde metálico del estante. La cinta se dio por un lado y la caja se abrió como un libro. Yo intenté cerrarla rápido, pero ya había visto. Adentro había 4 teléfonos, todavía en su envoltura original, marca Samsung, todos iguales, y encima de ellos, 3 fajos de billetes sujetos con gomas, uno de 20, otro de 50, otro con billetes de 100. Cada fajo tenía una etiqueta escrita a mano con un número. No sé qué significaban esos números, cantidades, códigos, algo, pero estaban ordenados. Alguien había hecho eso con cuidado. Me quedé arrodillado al lado de la furgoneta como 10 segundos, con la puerta trasera abierta y el frío entrándome por el cuello del uniforme. Se me olvidó respirar. Después cerré la caja lo mejor que pude, presionando la cinta con la palma, y la puse en el asiento del copiloto. Pensé en dejarla ahí, en volver al almacén y decir que se había caído, que la habían robado, cualquier cosa, pero eso iba a ser peor. Si alguien estaba esperando ese paquete y ese alguien no era normal, no quería que mi nombre quedara asociado a un envío perdido a esa dirección. Así que arranqué y fui. Llegué a Ashwood 2144 a la 1:20 y tantos. La misma casa, la misma luz del porche, la misma nieve pisada por el mismo par de zapatillas hasta la puerta. Toqué el timbre. El tipo abrió más rápido esa vez, como si estuviera cerca de la puerta esperando. Guantes negros otra vez. La camiseta era distinta, azul marino, pero los guantes eran los mismos. Y esta vez me miró a la cara primero. Antes miraba solo el paquete. Esta vez me miró a mí, un segundo, quizá 2. Le di la caja con las 2 manos, sujetándola por debajo para que no se abriera. Él la agarró. Sintió el peso mal distribuido, creo, porque bajó los ojos un momento hacia la cinta que yo había pegado con la palma. Después me volvió a mirar. «Gracias», dijo. Fue la primera y única vez que le oí la voz, suave, tranquila, sin acento marcado, y cerró la puerta.
Yo caminé hasta la furgoneta como si tuviera que acordarme de cómo funcionaban las piernas. Me metí, cerré, arranqué. No miré por el retrovisor hasta que estuve al final de la calle. Esa noche terminé la ruta como si nada. Entregué los otros 11 paquetes. Devolví la furgoneta al almacén. Colgué las llaves en el tablero. En el vestuario, me senté un rato con el uniforme puesto, mirando el suelo. En el móvil, abrí la aplicación interna de la empresa. Tenían un formulario de reportar dirección sospechosa, 5 casillas y un campo de texto. Escribí la dirección. Escribí que había recibido 3 envíos a nombres distintos a la misma casa en una semana, que el destinatario siempre era la misma persona, que llevaba guantes, que uno de los paquetes se había abierto y el contenido no cuadraba con un envío normal de comercio. No mencioné el dinero directamente. Puse artículos que no parecen corresponder a la descripción declarada. Le di a enviar. Me salió un mensaje verde. Su reporte ha sido recibido. Gracias por contribuir a la seguridad de nuestros clientes. Ningún número de caso, ningún seguimiento, nada. Al día siguiente por la tarde llamé al supervisor y le dije que dejaba el trabajo. Me preguntó por qué. Le dije que había encontrado algo mejor. Me pidió que devolviera el uniforme en 24 horas y colgó antes de que yo pudiera decir adiós. Ahí es donde la cosa se pone rara, o más rara. Un amigo, al que voy a llamar Diego, seguía trabajando en la misma empresa. Turno de noche también. Ruta distinta pero mismo almacén. Yo le había contado por encima lo de la casa, sin detalles del contenido, solo que me había parecido sospechoso y que por eso lo dejaba. Diego me escribió a la semana siguiente. Oye, hoy me tocó a mí Ashwood 2144. Nombre distinto, mismo tipo, guantes. 2 semanas después, otro mensaje. Otra vez esa casa. Ya van 3 para mí. En enero me contó que había estado hablando con otros conductores en el vestuario. La dirección seguía apareciendo, nombres distintos siempre. El de los guantes seguía abriendo la puerta. Nadie sabía qué hacer y a nadie le pagaban por preguntar. Le pregunté a Diego si había reportado. Me dijo que sí, 2 veces, por el mismo formulario. Le contestaron con el mismo mensaje verde automático, nada más, finales de febrero, marzo, abril. Diego seguía viendo Ashwood 2144 pasar por su escáner cada 2 o 3 semanas, siempre a nombre de alguien nuevo. Él lo evitaba, cambiaba paquetes con compañeros, se hacía el enfermo el día que le tocaba esa zona. La última vez que me habló del tema fue a principios de mayo de 2022. Me mandó una foto de la pantalla del escáner. La dirección estaba ahí, un nombre nuevo, Michael algo. Le pregunté si el de los guantes seguía siendo el mismo. No sé, me contestó. Este lo entregó otro compañero, pero dice que el que le abrió llevaba guantes negros. Después de eso, dejé de preguntar. No pasó nada más. No salió una redada, no apareció nadie en las noticias, no vi el número 2144 de Ashwood en ningún reportaje. Google Street View sigue mostrando la misma casa de ladrillo rojo, el pino torcido, el garaje con la banderita de los Bears. La imagen es de agosto de 2021, 4 meses antes de que yo empezara a entregar ahí. No tengo idea de qué había en esa casa. Puede que el de los guantes viviera ahí, puede que solo abriera la puerta y se llevara los paquetes a otro sitio. Los números escritos a mano sobre los fajos podían ser cualquier cosa. Los teléfonos, también. Lo único que me queda claro es que la empresa recibió mi reporte y no movió un dedo. Que Diego mandó 2 más y le pasó lo mismo, que esa dirección estuvo activa por lo menos 4 meses después de que yo me fuera. Y si eso pasó en un pueblito de las afueras de Chicago, con nieve en el jardín y una banderita de los Bears en la ventana, entonces hay muchas más casas iguales, en muchos más pueblos, con muchos más conductores como yo mandando formularios verdes que no llegan a ningún sitio. Esto pasó en julio de 2017, cuando estaba trabajando en un contrato de cartografía para una agencia federal en el Bosque Nacional Okanogan, en el estado de Washington.
No voy a decir cuál agencia porque tampoco viene al caso. Era trabajo de rutina, verificar en terreno unos datos que los satélites no terminaban de dar limpios, meterme a pie a sectores donde no llegaban ni los caminos forestales. El sector que me tocaba esa semana estaba al noreste, cerca de un afluente que ni nombre tiene en los mapas viejos. Para llegar dejaba la camioneta en un claro y caminaba unas 3 horas monte adentro. Iba solo. Siempre iba solo en esos trabajos, no por valiente, sino porque contratar un asistente para 10 días de campo te come la mitad del presupuesto. Llevaba lo básico, un GPS Trimble, una libreta impermeable, el altímetro, agua, algo de comida y un revólver del 38 que mi padre me había regalado cuando empecé con este oficio. Nunca lo había usado contra nada más grande que una lata. El primer día no encontré nada raro. Marqué puntos, tomé fotos, dormí en una tienda pequeña cerca del río. El segundo día tampoco, fue el tercero. Estaba subiendo por una ladera bastante cerrada, pinos ponderosa y alerces, mucho arbusto bajo, cuando vi el primer árbol, un alerce grande, quizá 40 centímetros de diámetro, con un corte en la corteza a la altura de mi cara. No era un corte de hacha ni una marca de caza, era un rectángulo pequeño, tallado con algo fino, y dentro del rectángulo había 3 caracteres, una letra y 2 números. Los anoté porque me llamaron la atención. K-14. Al principio pensé que era una marca de la propia Forest Service o alguna referencia catastral vieja, pero no. Yo trabajo con esa gente hace años y conozco cómo marcan sus árboles. Pintura, cintas plásticas, a veces placas metálicas clavadas. Nunca cortan la corteza así, en un rectángulo tan prolijo. Este corte estaba hecho por alguien que se tomó su tiempo. Saqué el GPS, tomé el punto, seguí subiendo. Como a 50 metros vi otro, mismo alerce, mismo tamaño de rectángulo, misma prolijidad, K-15, y unos metros más allá, L-15. Ahí me detuve un rato, porque esa secuencia me decía algo. Yo trabajo con cuadrículas todos los días, letra en un eje, número en otro. Alguien había armado una grilla en el bosque, con árboles como referencia. Y no era una grilla chica, lo lógico era anotar los puntos y reportarlo cuando volviera, pero la curiosidad de cartógrafo pudo más. Si era una grilla, tenía un centro, o al menos un origen, y la manera de encontrarlo era seguir la numeración. Caminé alrededor de 1 hora, saltando de árbol en árbol, K-16, L-16, L-17. Los cortes aparecían siempre a la altura de la cara, siempre en árboles grandes y sanos, siempre del lado que mira hacia el sur. Quien los hizo sabía por dónde iba a pasar alguien caminando. La grilla se iba cerrando hacia una zona más plana, casi un pequeño valle interior, tapado por copas espesas. Cuando llegué a lo que parecía la M18, ya no había más árboles marcados. Ahí paré. Estaba en un fondo de valle, muy tranquilo, casi sin viento. Escuchaba a un pájaro carpintero lejos y nada más, ni siquiera el río, que había quedado atrás. Y entonces vi la red. No la vi de primera, la vi porque el sol que pasaba entre las ramas hacía un patrón de sombras que no cuadraba, una zona donde las sombras eran demasiado uniformes. Cuando me acerqué unos pasos, entendí. Era una malla de camuflaje militar, verde y marrón, tirada sobre una estructura baja, sujeta con cuerdas finas a los troncos. Me quedé quieto, no me acerqué más, miré alrededor con calma. Ningún ruido, ninguna huella humana reciente en el suelo blando, ninguna colilla, ninguna botella, nada. Bajo la malla se veía la silueta de algo cuadrado, tal vez del tamaño de una nevera pequeña. A un costado, 2 varas verticales que subían por encima de las copas más bajas, antenas, y más atrás, agachado entre unos arbustos, un plato pequeño, tipo satelital, apuntado casi al cenit. Escuchaba un zumbido bajo, muy tenue, como el de un transformador o un generador con silenciador. Solo lo captabas si te quedabas totalmente quieto. No me acerqué. Voy a ser honesto. Sentí miedo, sí, pero no del tipo que te hace correr. Fue un miedo más bien administrativo, la sensación de haber pisado algo que no me correspondía y de que la mejor forma de manejarlo era irme rápido y bien. Tomé una foto rápida con el celular, sin flash, tapando la pantalla con el cuerpo. Anoté las coordenadas en mi libreta, no en el GPS del trabajo.
y me fui por donde había venido, sin correr, tratando de pisar donde ya había pisado antes. Cuando volví a los árboles marcados, hice algo que quizá fue una tontería. Con un trapo húmedo froté la corteza sobre los rectángulos K-14 y K-15 para ver si eran cortes recientes. La savia salía transparente y pegajosa, frescos, no más de 1 o 2 semanas. Caminé las 3 horas de vuelta a la camioneta bastante rápido. En ningún momento sentí que hubiera alguien detrás mío y no vi huellas en el barro, salvo las mías del día anterior. Pero en la última parte del sendero me crucé con 2 ciclistas de montaña que subían. Me saludaron con la mano. Uno llevaba una cámara pequeña montada en el casco. Los saludé y seguí. Después pensé mucho en esos 2, en si iban al lugar, o venían de él, o estaban totalmente al margen. No hay manera de saberlo. Los días siguientes, terminé la parte del trabajo que se podía hacer sin volver a ese sector. Corrí los puntos oficiales. Entregué el informe a fin de mes. En el informe no puse nada de la grilla ni del equipo, nada. Los puntos que había tomado con el GPS oficial en esa zona los reemplacé con datos que había levantado el día anterior en otro cuadrante que geométricamente calzaban bien. Fue lo primero que se me ocurrió y probablemente no fue la mejor decisión, pero en ese momento me pareció la más limpia. Las coordenadas de la instalación las dejé solamente en mi libreta personal. Cuando llegué a casa, en Wenatchee, esperé un par de noches. Después entré a la página del Servicio Forestal y usé un formulario anónimo para reportar equipo no identificado en terreno federal. Puse las coordenadas, la descripción de las antenas, el plato, el generador, la malla. No adjunté la foto. Escribí desde una computadora de una biblioteca pública, no desde la mía. No recibí respuesta, nunca, ni un acuse, ni un gracias por informar, nada. Chequeé después si el formulario efectivamente mandaba respuestas automáticas. Sí, las mandaba. A mí no me llegó. Un mes después volví. Fui un sábado, sin decirle a nadie, con la excusa de una salida de pesca. Dejé la camioneta en otro claro, un poco más lejos, y caminé por un rumbo distinto para acercarme desde el sur. Los árboles marcados seguían ahí, todos. K-14, K-15, L-15, toda la grilla. Los cortes ya estaban un poco más oscuros en los bordes, pero seguían legibles. Llegué al fondo del valle. No había nada. La malla de camuflaje, las antenas, el plato, el generador, todo desmontado. No quedaba ni un cable, ni un tornillo, ni una marca en la corteza. Lo único que quedaba era un rectángulo de tierra un poco más aplastada que el resto, con la maleza más baja, algo amarilla, del tamaño exacto de lo que yo había visto bajo la red. Me acerqué, toqué el suelo, estaba firme, prensado. Alguien había pasado un rastrillo o algo parecido por encima, porque las hojas caídas estaban distribuidas de manera pareja, sin la mezcla natural que uno espera después de un mes. Volví por otro camino y no paré hasta la camioneta. Ya pasaron 8 años. Sigo trabajando en lo mismo. Sigo entrando a bosques federales con mi GPS y mi libreta. Nunca más me tocó ese sector del Okanogan y tampoco pedí que me lo asignaran. La libreta la guardo en un cajón. Las coordenadas están anotadas en lápiz, en la última página, sin más contexto que la fecha. No las pasé a ninguna computadora. Y cada vez que veo un árbol grande con la corteza un poco marcada, me acerco a mirar más de la cuenta. Casi siempre es una marca vieja, un rayo, un oso. Casi siempre. Hemos llegado al final y quiero darte las gracias por acompañarme. Cuéntame abajo cuál fue la historia que más te llamó la atención. También puedes echar un vistazo a los otros videos del canal para descubrir más historias de terror. Hasta la próxima.